En un mundo perfecto, cada asesinato que alguna vez ocurrió sería resuelto y hecho de manera ordenada. Los criminales estarían en la cárcel, y las buenas personas ordinarias del mundo estarían disfrutando de sus vidas cotidianas, sin miedo ni preocupaciones por su seguridad. Desafortunadamente no vivimos en un mundo perfecto. Aunque las autoridades han estado reviviendo y resolviendo casos fríos, todavía quedan muchos sin respuestas, y muchas familias quedan en el limbo sin cierre. En el video de hoy, discutiremos 3 casos de doble homicidio que aún no se han resuelto. Jesse McBain y Patricia Mann. El 12 de febrero de 1971 fue una noche fría y lluviosa. Jesse McBain, un estudiante de 19 años en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, fue descrito como un hombre alto y guapo. Había conocido a su amor, Patricia Mann, en la escuela secundaria, y habían estado juntos durante 3 años con intenciones de casarse. Patricia era una estudiante de enfermería de 20 años que trabajaba y estudiaba en el Hospital Watts en Durham. En la noche en cuestión, nada parecía estar mal. Jesse recogió a Patricia, y la pareja se dirigió al baile de San Valentín que se estaba llevando a cabo en el Hospital Watts. Después del evento, la pareja regresó caminando al dormitorio de Patricia allí en el hospital. Aquí, ella se registró para el resto de la noche, señalando que volvería antes del toque de queda de la 1 a.m. que estaba en vigor. Pero Patricia nunca volvió esa noche y Jesse nunca regresó a casa. No pasó mucho tiempo antes de que los amigos y la familia preocupados notificaran a la policía, quienes se mostraron reacios a investigar el caso de 2 adolescentes que ni siquiera habían estado ausentes durante 24 horas. Un amigo de Patricia encontró el coche de Jesse cerrado con llave, estacionado en un camino de amantes en lo que ahora es el campo de golf Hillandale en Medford Road. Estaba sin perturbar y tenía 2 abrigos extendidos sobre los asientos traseros. Aquellos que conocían a la pareja estaban alarmados, ya que ambos estaban felices y esperaban su futuro juntos, y no eran del tipo que se fugaban. El 25 de febrero, casi 2 semanas después de que la pareja desapareciera, un topógrafo que trabajaba en el bosque pensó que había encontrado la pierna de un maniquí en un camino de tierra de un solo carril, en el condado de Orange. Sin embargo, debajo del montón de hojas, el trabajador encontró algo mucho más perturbador: los cuerpos sin vida de un joven y una joven. Jesse McBain y Patricia Mann fueron identificados como las víctimas. Ambos aún estaban completamente vestidos, sus manos atadas detrás de sus espaldas a un árbol con cuerdas gruesas. Aunque las cuerdas estaban estiradas y anudadas alrededor de sus cuellos, sus cuerpos superiores se habían desplomado de tal manera que yacían uno al lado del otro. El médico forense que realizó las autopsias en los cuerpos identificó varias marcas de estrangulamiento distintas en los cuellos de ambas víctimas, lo que hizo parecer como si a cada uno de ellos se les hubiera apretado una cuerda alrededor del cuello, aflojado y luego apretado de nuevo como medio de tortura. La pareja había sufrido lesiones casi idénticas, excepto que Patricia tenía una desgarradura de medio pulgada en su hígado, lo que significa que recibió un golpe violento en su estómago antes de morir. Las oficinas del sheriff de los condados de Orange y Durham trabajaron en conjunto con el Departamento de Policía de Durham y la Oficina Estatal de Investigación para intentar encontrar al perpetrador de estos brutales y sádicos crímenes. Pero el caso se volvió confuso, y sus aguas se enturbiaron debido a la falta de comunicación entre las 4 agencias que estaban trabajando en él. No obstante, se identificaron a 2 sospechosos en los años 70. Siguen siendo sospechosos hasta el día de hoy, aunque solo uno está vivo hoy. Se sabe poco sobre qué hace a estas 2 personas de interés, y el caso de Jesse McBain y Patricia Mann se mantiene muy reservado por las autoridades. El investigador Tim Horne se negó a decir cómo o por qué el hombre se convirtió en sospechoso cuando se le preguntó más tarde. Según informes, el sospechoso se negó a tomar una prueba de polígrafo en 1971, y nuevamente en una investigación reciente cuando se le preguntó una vez más. También se negó a dar una muestra de ADN.
aunque las autoridades más tarde recogieron una de un lugar público. Informes recientes y detectives en línea han descubierto que el hombre en cuestión es un ex médico del Hospital Watts, donde Patricia trabajaba y estudiaba. Tim Horne ha confirmado que, hasta donde las autoridades saben, este hombre no era un interés amoroso en la vida de Patricia. Se cree que el asesino es alguien familiarizado con el área, ya que tenía que sentirse cómodo de que nadie lo descubriría a él y a sus víctimas, mientras gritaban y le suplicaban mientras soportaban la tortura que les infligía. Tras los años 70 el caso se cerró. Pero en 2011, después de que Tim Horne encontró una caja de evidencia descartada, y estuvo de servicio el día que la prima de Patricia llamó para preguntar sobre el progreso del caso, trabajó con ella para solicitar que se reabriera el caso, y el sheriff estuvo de acuerdo. En actualizaciones recientes del caso, se ha confirmado que una prueba de ADN realizada en la cuerda, lamentablemente no logró recopilar ninguna evidencia útil. La cobertura mediática que resultó de la realización de pruebas forenses, en evidencia que tenía casi 5 décadas de antigüedad, provocó que un detective retirado alertara a los investigadores sobre un caso similar que ocurrió en 1972. Una pareja en un camino de amantes fue abordada por un hombre que los obligó a ambos a meterse en el maletero de su coche a punta de pistola. Fueron llevados a Orange County, pero la pareja logró escapar. Aunque los investigadores organizaron entrevistas para intentar encontrar un vínculo entre los dos casos, nada ha salido públicamente de esta línea de investigación. Aunque las autoridades continúan trabajando duro en el caso de Jesse McBain y Patricia Mann, sus casos siguen sin resolverse. Como siempre, pedimos que si tienes alguna información, por favor la comuniques a las fuentes relevantes. En este caso, contacta a la Asociación de Sheriffs de Carolina del Norte en el 919-644-3050. Brian y Ángela Carlos. Es el 22 de marzo de 2009 alrededor de las 7 de la mañana, y la policía es llamada a una escena violenta en una calle tranquila en Julieta, Illinois. Brian Carlos, gerente de TI de 31 años, es encontrado desplomado en el sofá de la sala en la casa que comparte con su esposa y el hijo de 2 años de la pareja. Brian ha sido disparado en la cabeza y el pecho. Ángela Carlos, de 23 años, fotógrafa de retratos en Penny de Orland Park, es encontrada muerta por un disparo en la cabeza en el pasillo fuera de la habitación de su hijo. Su hijo de 2 años, Juan, duerme en su cuna de madera. La llamada a los servicios de emergencia fue realizada por la ex esposa de Brian, Catalina, una mujer de 31 años que era la madre de los otros 2 hijos de Brian. Catalina había ido a la casa de Charles para recoger videojuegos para sus hijos, una idea que fue contradicha por sus hijos según una declaración jurada del investigador. La familia y los amigos también disputan este razonamiento, afirmando que Catalina ni siquiera dejaba que sus hijos jugaran videojuegos. Muchos detectives en línea se han preguntado por qué diablos uno iría a la casa de su exmarido a las 7 a.m. simplemente para recoger algunos juegos. Catalina rápidamente se convirtió en la principal sospechosa del asesinato a sangre fría de su exmarido y su nueva esposa, a medida que salieron a la luz los detalles de su feo divorcio y la amarga batalla por la custodia. Brian y Catalina estuvieron casados durante 7 años, en los que Brian adoptó el apellido de su esposa. Él solicitó el divorcio en 2003 y se le otorgó la custodia temporal de los niños. 3 años después, Brian se casó con Ángela y Juan nació el año siguiente. Brian era conocido por su naturaleza amable y generosa, su talento como artista y su risa contagiosa, y a menudo jugaba cartas de Pokémon con sus hijos. Ángela era una mujer trabajadora con pasión por la fotografía, que tenía la intención de volver a la universidad y transferirse a la universidad tan pronto como pudiera. También era líder de las niñas Scouts. 10 días antes de su asesinato, se había tatuado los nombres de su hijo y de Brian, y de sus hijastros Cora y Guillermo en su cuerpo. En 2008 Brian obtuvo la custodia de sus otros hijos, ya que los trabajadores del Servicio Familiar de Michigan iniciaron una investigación sobre las condiciones de vida de la casa móvil en la que vivía Catalina. Según Brian, los niños no tenían agua corriente, compartían cereal infestado de insectos con el perro de la familia y usaban cubetas como inodoros. Continuó agregando que se usaban trapos en lugar de papel higiénico y que estos trapos luego continuaban tirados en el suelo.
y que sus hijos no se habían bañado en semanas. Incluso añadió que uno era obligado a mendigar en las ventas de garaje. Por otro lado, Catalina alegó que Brian había estado abusando de ella y de los niños. Brian no recibió ninguna condena penal por esto, pero Catalina logró obtener un par de órdenes de protección. Una duró alrededor de 6 semanas, mientras que otra fue desestimada después de solo 3 semanas. Después de que surgieron las acusaciones de Brian y los investigadores intentaron inspeccionar su casa, Catalina huyó del estado con sus hijos. Un juez procedió a ordenar que los niños no fueran sacados del condado sin el permiso del tribunal, y estableció una fecha de juicio para el 30 de marzo de 2009. Cuando los investigadores revisaron la cuenta de Facebook de Angela, notaron sus numerosas publicaciones angustiadas y molestas en relación con la batalla de custodia en la que ella y Brian estaban atrapados con su ex esposa. 2 días después de los asesinatos, los investigadores emitieron una orden de registro en la casa de Catalina. Registraron su Chevrolet Station Wagon de 1990 y confiscaron 8 computadoras junto con otros materiales. Fue entrevistada durante 12 horas después de los asesinatos y pasó la mayor parte de la investigación negándose a cooperar. Contrató a un abogado y se mudó a California con Guillermo y Cora, a quienes se le otorgó la custodia 10 días después de los asesinatos. El abogado de Catalina afirmó que ella no tenía nada que ver con el delito, pero se negó a hacer más comentarios. Familiares y amigos afirmaron que Angela y Brian habían expresado su preocupación por su seguridad en las semanas previas a los asesinatos. También se descubrió que la parte trasera de la casa de la familia Charles fue forzada cuando la familia asistía al funeral de la pareja el 7 de marzo. Una ventana trasera fue destrozada, pero más tarde se estableció que eran niños del vecindario que sabían que la casa estaba vacía, quienes habían entrado a robar la consola de juegos y los DVDs. Catalina no asistió al funeral después de que se lo pidieran familiares y amigos. Los padres de Angela, Jacqueline y Joseph Roth, ahora cuidan de Juan, quien frecuentemente pregunta por sus padres. En informes posteriores, parece que Catalina perdió la custodia de sus hijos, y Cora y Guillermo pasaron a ser criados por los padres de Brian. Los únicos testigos en el caso de la pareja son los vecinos que afirmaron haber escuchado ruidos fuertes alrededor de las 2 a las 2:30 am. Otro vecino vio a 2 hombres parados fuera de la casa, alrededor de la 1 de la mañana. Estos hombres nunca han sido rastreados. Aunque muchos creen que Catalina tuvo un papel en el asesinato de su exmarido y su nueva esposa, aún no ha enfrentado ningún cargo. Parece que no hay suficientes pruebas para seguir esta línea de investigación o presentar cargos. Como resultado, el caso de Brian y Angela Carlos continúa enfriándose. Si tienes alguna información, por favor contacta a la oficina del sheriff del condado de Will al 815-727-8575. Harvey y Janet Crew. David Harvey Crew, de 28 años, y Janet Lenore Crew, de 30, eran una pareja de agricultores que residían en Pukekohe, Nueva Zelanda, y fueron asesinados en 1970. La pareja se había casado solo 4 años antes, el 18 de junio de 1966 en Auckland, y en el momento de sus muertes, tenían una hija de 18 meses. En los meses previos al asesinato, la pareja fue objeto de varios ataques de incendio intencional y un robo. En uno de estos casos, se prendió fuego a la ropa en el dormitorio. Los actos de violencia extraños y aparentemente aleatorios hicieron que Janet temiera quedarse en su casa y con su hija cuando Harvey no estaba allí. Nunca se detuvo a nadie por estos crímenes. El 22 de junio de 1970, el teléfono de la granja perteneciente a la pareja no fue contestado. Nadie había contestado en días. Los Cruz vivían cerca del padre de Janet, Leonard W. Delmer. Su granja limitaba con la de ellos, y así, un agente de ganado llamó a Leonard para verificar si Harvey aún quería camiones para recoger ovejas, ya que no podía comunicarse con ninguna de las 2 partes de la pareja. Cuando Leonard llegó a la casa de la pareja, encontró manchas de sangre en la granja, y a su hija de 18 meses alterada en su cuna. Se veía delgada como si hubiera perdido algunos kilos, y sus padres no estaban por ningún lado. No obstante, Leonard, en vez de alertar de inmediato a emergencias,
Regresó a su casa para solicitar a los agentes que cancelaran los camiones. Luego llevó a un vecino con él, uno que había alertado a Leonard sobre el hecho de que nadie había tenido noticias de su hija y yerno durante un tiempo antes de que él regresara a la casa. El niño fue entregado a un vecino para que lo cuidara y se llamó a las autoridades. Janet y Harvey habían sido vistos por última vez el 17 de junio. Las entregas de leche, pan y periódico de la pareja no se habían recogido de su buzón, y se descubrió que probablemente su hija no había comido en 5 días. Se creía que no había tenido nada para beber en al menos 48 horas. Curiosamente, un testigo que se presentó, otro vecino, afirmó que una mujer que no reconocía estaba en la propiedad el día 19. Él estaba muy familiarizado con las tripulaciones y estaba seguro de que no era Janet, quien tenía el cabello largo y oscuro. La mujer que había visto tenía el cabello claro. Meses después, el 16 de agosto, se encontró el cuerpo de Janet. Estaba envuelto en un edredón y atado con alambre de cobre, y se había localizado en el río Waikato. El cuerpo de Harvey fue encontrado un mes después, el 16 de septiembre, más arriba del río. Parecía haber quedado atrapado en algunas cañas. Se encontró un eje de coche con el cuerpo, como si el asesino hubiera intentado hundirlo, pero solo un investigador afirmó que estaba con el cuerpo, mientras que otros no pudieron verificar esto. Simplemente podría haber estado debajo del cuerpo en el agua. Surgieron muchas teorías en los años posteriores, que incluían la idea de que esta pista era falsa, y que el eje ni siquiera estaba unido al cuerpo en absoluto. Tanto Janet como Harvey habían sido asesinados a tiros con un arma de calibre .22. Janet también tenía los huesos faciales rotos por haber sido golpeada con un objeto contundente. En la página de Wikipedia de la pareja, se menciona que Janet fue agredida sexualmente, pero muchos otros informes no incluyen esta información. Se recogieron y se dispararon para prueba 64 pistolas calibre .22, registradas de locales y vecinos. Un informe forense del 19 de agosto de 1970 declaró que de los examinados, ni el rifle de un hombre llamado Arturo Allen Thomas, ni el rifle de una familia local llamada la familia Ayer, podían ser descartados, pero no había suficientes pruebas que apuntaran a ninguno de ellos. El eje encontrado con el cuerpo de Harvey estaba conectado a Arturo Allen Thomas, un granjero vecino. Se creía que provenía de un remolque que se había vendido en 1959 al padre de Arthur, Allen Thomas, y que había residido en su granja, que ahora Arthur estaba administrando. Se encontraron 2 ejes traseros para el remolque en uno de los consejos de la propiedad. La policía también emparejó el alambre de cobre que ataba los cuerpos con algunos que se encontraron en la granja de Arthur. Aunque gran parte de la evidencia era circunstancial, la policía continuó persiguiendo a Arthur como su principal sospechoso. En junio de 1970, cuando Esther, la hermana de Janet, llegó desde Estados Unidos para cuidar a su hija, señaló a Arthur, cuyo nombre había sido mencionado anteriormente en la investigación, por alguien que afirmó que Janet había sido acosada por un chico local antes de 1961. Al ser preguntado, Arthur le dijo a las autoridades que aunque le gustaba a Janet cuando eran más jóvenes, y que la había perseguido románticamente, ella no parecía corresponder estos sentimientos, y nunca mostró ningún interés, por lo que él siguió adelante. Había estado casado con su esposa durante 3 años, y afirmó que no había visto ni a Harvey ni a Janet en 8 o 9 meses. Antes de que Janet se casara, Arthur se encontró con su madre, quien le animó a buscarla. La pareja intercambió cartas ocasionales mientras ella estaba en el extranjero. Cuando ella regresó, Arthur le compró un cepillo y peine como regalo de Navidad en 1962, pero ella le dijo que tenía un novio, y Arthur nunca persiguió a Janet más allá. Al revisar las fotos de la escena del crimen, las autoridades determinaron que los disparos posiblemente se realizaron a través de las ventanas de la cocina, que daban al salón a través de una puerta. Las ventanas estaban abiertas esa noche, y se teorizó que Harvey fue disparado primero en su sillón, debido al tejido cerebral encontrado en la silla. Luego el asesino entró a la casa y se encontró con Janet, a quien golpeó antes de dispararle. Ella tenía una herida de contacto, lo que implica que el arma había sido presionada contra su piel. Armados con esta nueva información, se realizó otra búsqueda en el jardín en octubre de 1970, y se encontró un casquillo de bala medio enterrado en el suelo. El arma llevaba marcas que mostraban que había sido expulsada del rifle de Arthur.
y en noviembre de 1970 fue arrestado y acusado del doble homicidio. Aunque su esposa y primo le dieron fuertes coartadas para el 17 de junio, Arthur fue llevado a juicio. La fiscalía sugirió que era su esposa quien fue vista por el testigo en la propiedad del equipo el día 19, mientras que el testigo disputó esto ya que la habría reconocido. Afirmaron que el motivo detrás del asesinato era que Arthur estaba obsesionado con Janet, pero casi todas las pruebas que tenía la fiscalía eran circunstanciales en el mejor de los casos. El padre de Janet, Leonard, supuestamente respaldó las afirmaciones de que Arthur estaba enamorado de su hija. Y en 1971, Arturo Alan Thomas fue declarado culpable. Una apelación posterior anuló esta condena, pero fue juzgado y condenado nuevamente en 1973. Los seguidores de Arthur comenzaron una campaña para llamar la atención sobre el error judicial que había ocurrido. Se consultó al Dr. Jim Sprott, un experto científico forense, y él descubrió que el cartucho de Arthur que se encontró en el jardín de la tripulación había sido plantado. Se demostró que era de un lote que no podría haber contenido las balas que se encontraron en los cuerpos de las víctimas. En 1979 Arthur fue liberado de la prisión, y se le pagó casi $1 millón por su tiempo pasado en la cárcel y la pérdida del uso de su granja. Se ordenó a la Comisión Real de Investigación que revisara el caso. Informaron en noviembre de 1980 que la bala había sido plantada en el jardín, habiendo sido creada por la policía cuando habían confiscado su arma y municiones. El informe expresó su creencia de que D.A. Bruce Hutton y D.S. Lembrick Johnston fueron responsables de la mala conducta, pero nunca se presentaron cargos contra los dos. Entre otras cosas, el informe reconoció la evidencia plantada, pero no que la policía había estado en el camino equivocado. También descartó a Leonardo Delmer como el asesino, aunque él era el sospechoso inicial de la policía. Existen varias teorías principales en torno a los asesinatos de Harvey y Janet. La primera es que ocurrió un asesinato-suicidio. Algunos creen que, dado que Janet fue golpeada físicamente en la cara, Harvey fue el responsable, y ya sea en defensa propia o porque tal vez Janet se descontroló, ella disparó a su esposo. Luego, posiblemente, hizo que su padre la ayudara a mover y deshacerse del cuerpo, pero en los días siguientes, Janet se disparó a sí misma, ya sea por culpa o porque sabía que la atraparían. Luego, Leonard encontró su cuerpo y también se deshizo de él. Sin embargo, muchos creen que Leonard, y solo Leonard, es responsable del doble homicidio. En 1962, Leonard había sido multado con 10,000 libras por evasión de impuestos, y para cumplir con la responsabilidad, tuvo que vender la mitad de su participación en la granja a su esposa. En el momento de la muerte de Janet en 1970, estaba a punto de recibir esa participación que su madre le había dejado. Esther, hermana de Janet, fue excluida del testamento de su madre tras casarse con un divorciado estadounidense. Leonard despertó sospechas durante la investigación por el hecho de que tardó en dar la alarma sobre su hija desaparecida y su esposo, un rasguño encontrado en su cuello, y que mientras seguía a las autoridades en su búsqueda de la pareja desaparecida, no se unió activamente. También hizo un comentario de que probablemente estarían en el agua, que es donde finalmente se encontró a la pareja. Leonard negó estar involucrado. Según informes, la policía fue informada de que Leonard también tenía una pistola de calibre .22 no registrada, pero parece que si esta pistola existía, nunca se recuperó. Sin embargo, se descubrió que financieramente, Leonard no habría ganado nada. Aunque recibiría la parte de la pareja en la granja, finalmente pasaría a su nieta cuando ella cumpliera 21 años. También se ha especulado que la mujer vista en la granja el día 19 era la nueva novia de Leonard. Muchos detectives en línea creían que un hombre llamado Mickey Ayer era el responsable de los asesinatos. Mickey era un hombre con una discapacidad que le impedía hablar, y según su madre no salía por la noche. Sin embargo, esto fue disputado por muchos testigos que dijeron haberlo visto fuera y alrededor por la noche con una pistola. Anteriormente en este episodio, hablamos de cómo no se podía descartar que un rifle de calibre .22 que pertenecía a la familia Ayer fuera el arma homicida. Según informes, Harvey había peleado con Mickey Ayer por el trabajo que había hecho en la granja Crew, y los testigos dijeron que, en un arranque de ira, había echado a Mickey de su granja. Esto podría ser posiblemente un motivo para Mickey Ayer. Sin embargo,
Nunca se investigó a Mickey ni se le consideró una persona de interés. Una revisión oficial de la policía en 2014 dijo que las pruebas disponibles eran insuficientes para una nueva acusación. En lo que respecta a la investigación, Leonard ha sido descartado como sospechoso, pero el asesinato de Harvey y Janet sigue sin resolverse. Y ahí tienes los hechos, 3 casos de doble asesinato que aún no se han resuelto. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones, y recuerda darle me gusta al video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.